Un importante tema esta mañana que limita o resta un poco de seguridad a las personas, sobre todo cuando empieza un cambio en la coloración, en el grosor, en la presentación de las uñas, tanto de las manos como de los pies, algo que se conoce desde el punto de vista médico como onicomicosis o aparecimiento de hongos en las uñas. Puede ser, como ya lo digo, en manos o pies. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa la doctora María Alejandra Guzmán de Clínicas Asembis, a quien recibimos con mucho aprecio. Buenos días, doctora. Buenos días. Iniciando semana con usted, siempre con información muy importante. Leíamos en algunos sitios de internet, pero también en la pre-entrevista con usted, que las causas pueden ser varias y que no hay una edad específica para la aparición de este problema. ¿A quiénes afecta más, a varones o a mujeres? Bueno, buenos días. Afecta de igual forma a hombres y mujeres, puede afectar en todo el tiempo de la edad, desde jóvenes hasta pacientes ancianos. Las principales causas puede ser por el uso de baños públicos. Los pacientes usualmente que tal vez antes de su trabajo se duchan en los gimnasios o que van a duchas públicas, a piscinas. También el ama de casa cuando lava los trastes y algunas personas usan guantes de látex. Esa agua se acumula ahí y eso propensa a que se pueda desarrollar un hongo en las manos. También los pacientes inmunocomprometidos, por inmunocomprometidos llamamos a los pacientes que tienen diabetes, los pacientes con SIDA, los pacientes que toman corticoides por largos periodos de tiempo y los pacientes ancianos. Grupos poblacionales como los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen VIH, que son positivos, están más propensos, digamos, a contraerlos en las uñas de las manos o de los pies. Bueno, lo que pasa con estos pacientes no es si las pueden contraer más en las manos o en los pies, lo que pasa es cómo va a ser la distribución de la enfermedad. En los pacientes inmunocomprometidos se va a lesionar lo que está próximo al lechón, a la pared subungual. En cambio, en los pacientes que sí tienen buenas defensas autoinmunes, pues lo que se va a lesionar es la parte distal de la uña. Entonces, siempre que vemos en la clínica a un paciente que hay una alteración a nivel proximal, entonces ya se le tiene que enviar otros exámenes para descartar cualquier tipo de VIH o si tiene alguna infección o alguna enfermedad que lo esté inmunocomprometiendo. Hay algunas consultas de los televidentes. Fui a un centro de cuidado de los pies, fui a sacarme un uñero y me extrajeron toda la uña. No me ha vuelto a crecer igual. ¿Eso tiene que ver con hongos o no? Bueno, y preguntan también, doctora, ¿sí? Aprovechando, buenos días, me gustaría saber qué tratamiento se debe seguir cuando tenemos hongos debido al uso continuo de uñas acrílicas. Eso es muy importante porque en los salones de belleza pues no compran un material para cada mujer que va llegando, sino que es el mismo, a veces lo esterilizan, pero a veces no es necesario. Entonces el uso de uña acrílica o de los mismos corta uñas hace que el hongo se pase de una persona a otra. Usted mencionaba que en los salones de belleza o en los centros de cuidado del pie no se compra un kit de limpieza para cada persona, y eso es cierto. Así es. ¿Qué se recomienda entonces? Bueno, la mujer tiene que comprar su propio kit. Entonces cuando ella vaya al salón de belleza o que se vaya a hacer las manos y los pies, ella tener sus propios instrumentos que sean de ella y que nadie más lo use. También es muy usual que, por ejemplo, hay un corta uña por familia y eso no puede ser así. Cada persona debe de tener su corta uñas para no pasar alguna infección o un hongo hacia la otra persona, porque esto se pasa por este medio también. Suponga que este problema esté presente en un pie y no el otro, entonces ¿cómo hacer para que ese mismo corta uña que uso para el pie derecho no me contamine, digamos, el pie izquierdo? Sí, bueno, la persona cuando tiene el hongo en una uña, la principal recomendación médica que se le da es que bote el corta uña que tiene y compre dos nuevos. ¿Que bote el corta uña y compre dos nuevos? Sí, porque uno va a utilizarlo para las uñas sanas y uno lo va a tachar para saber que solo ese va a usar para la uña enferma. Hay comunicación telefónica, doctora, a través del 22-22-7808. Buenos días, le escuchamos. Hola, buenos días. Le estamos escuchando, buenos días. Es que mire, quería hacer la consulta. Los dedos de mis manos los tengo así como miré ahorita en la tele.
Sí. Pero yo corto pollo, no sé si eso es lo que me está haciendo daño. Y lavo con cloro también. Y verás cómo tengo las uñas. Corta pollo y además lava mucho, ¿verdad? Así es. Sí, Bueno, lavo. entendemos que para poder vender este tipo de productos se requiere tenerlo Así es. pues bajo un nivel de temperatura que requiere hielo, humedad, de alguna manera eso propicia, ¿no?, el aparecimiento de hongos. Sí, como explicábamos al inicio, bueno, la onicomicosis se da por unos hongos que se llaman dermatofitos, levaduras como cándida y mohos no dermatofitos. En la mujer, en la ama de casa, la más frecuente es por levaduras, que es por cándida. Como hablábamos, la mujer cuando está en contacto con cloro, con detergente, que lava los trastes, esa humedad, a veces la mujer no se seca bien las manos. Entonces esa humedad hace que se propague el hongo y que hay una lesión no solamente en la uña, sino alrededor de la uña también, en En el todo el caso de dedo. esta amiga televidente, mientras ella continúe desarrollando ese trabajo de venta de pollo, de cortar mucho pollo y de lavar largo tiempo, ella está propensa a que este problema empeore, tendría que cambiar de actividad para poder Así es. tratarse. Bueno, lo que nosotros le recomendamos a las amas de casa es que hagan unos guantes de tela. Unos guantes de tela que ya lo pueden hacer o van donde la costurera y que sea largo hasta el codo. Y después de eso encima colocarse un guante de látex para que así no entre la humedad hacia lo que es la uña, donde está infectado. Y después de eso, pues lavarse bien las manos siempre que termine de condimentar el pollo, utilizar cloro o algún otro tipo de detergente y secarse bien las manos. Eso es muy importante, todos los pacientes que se sequen bien las manos, los pies después de bañarse, porque la humedad hace que se siga proliferando la infección. Se nos había quedado pendiente la pregunta de la televidente que decía que usó mucho tiempo uñas acrílicas Sí. y que esto de alguna forma le dañó las uñas. Sí, así ¿Las es. uñas acrílicas son malas, son buenas? Son malas. Son malas porque utilizan químicos y lastiman el lecho unguial, lo van debilitando. Entonces la uña, después de largos tiempos que se usa uña acrílica, pues ya no crece bien, la uña es más quebradiza, es más sensible y pues está mucho más expuesta a tener alguna infección por hongos. Comunicación telefónica, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Una consultita, doctora. ¿Es posible que el hongo en la uña sea algo hereditario? Muchas gracias por su pregunta. No, no es algo hereditario. No es hereditario. No es hereditario, solo es algo que se puede transmitir, como decíamos, por los corta uñas, los pacientes que usan duchas públicas, piscinas públicas también, pues estas personas están más susceptibles a contraer la infección. Preguntan por acá, tengo un tiempo de haberme golpeado una uña y se me puso negra, quiero saber si eso es hongo o no. Dice por acá, yo tengo una uña que cuando me crece me sale un olor feo. A veces se daña y se pudre. ¿Esto quiere decir que tengo hongo? Y pregunta, ¿qué medicamento se puede utilizar cuando anda pus en la esquina de la uña del dedo gordo? Seguramente es alguna infección por por haber hecho un procedimiento inadecuado, ¿no?, en la extracción de un uñero. Sí, retomando, bueno, ya vamos a contestar las preguntas, pero había un televidente que nos decía que se quitaba la uña y que lo volvían a hacer mal. Ah, sí, correcto. Esto es muy importante y no lo contestamos. Los pacientes a veces llegan y se quitan las uñas pensando que ya se les va a quitar el problema, pero esto no es así, porque la uña no está solo ahí cerquita, sino que viene más detrás. Entonces, estos pacientes, aunque se quiten 10 veces la uña, 10 veces la uña van a ser enfermos. Entonces, en todos los casos de onicomicosis, el paciente tiene que tomar terapia oral y tópica también, pero es en la uña. Pero quitar la uña, pues no es lo más adecuado. La otra pregunta que nos hacían... Dice que cuando le crece la uña, le sale oscura, pues sale un mal olor también, y que a veces y un paciente que se le pudre. golpeó. Y una persona que se golpeó, le quedó la uña negra, quiere saber si eso es hongo o no. Bueno, si se golpeó y le quedó la uña negra, eso no es hongo. Es el golpe y que se acumula sangre ahí, pero eso no es hongo. Y no se compone el color. Sí se compone de color, pero no es instantáneo, sino que va pues poco a poco el paciente recuperando. El otro paciente que decía que tenía una infección, pues más que una onicomicosis, pues nos puede orientar a una infección bacteriana. Entonces, pues lo más recomendable sería que acudiera a la consulta médica para valorarlo a ver qué tipo de infección tiene, si es por hongo o si es por bacteria.
Una paciente que nos está llamando dice que durante 4 meses tomó una medicación contra hongos, pero que le dejó el estómago desbaratado. Si existe alguna otra posibilidad inyectada o de cualquier otra manera para poder tratarse sin afectar su estómago. Bueno, ¿Esto es cierto? ¿Daña mucho el estómago? no hay terapia inyectada para la onicomicosis, solo es oral y vía tópica. Estos medicamentos pues son unos medicamentos muy especiales porque pueden causar algún daño hepático. Siempre al paciente que se le manda terapia oral hay que iniciarle antes de la terapia, hacerle exámenes para ver cómo está funcionando su hígado y después de eso pues ya le podemos enviar la terapia oral. Preguntan qué es mejor, si la ketoconazol o fluconazol. Bueno, eso depende del caso del paciente. Todos son buenos, pero se valora el daño de la uña y así se manda el antifúngico indicado en ese paciente. Si el daño es leve, si el daño es menor. También hay pacientes que aparte de la terapia oral van a necesitar terapia tópica. Muy importante es que por mucho que hayas tomado un tratamiento oral y también colocado sobre la piel, si vos no te cuidas con el debido higiene y sobre todo si no tomas en cuenta estas recomendaciones para poder prevenirlo, el problema puede reaparecer. Rápidamente nos gustaría que nos dijera sobre la atención el día 2 de noviembre, porque sí va a haber atención. Día de los Muertos, ¿no? Claro que sí. Bueno, en Clínica Asembis el 2 de noviembre vamos a tener una feria de salud. Esta feria de salud vamos a estar obsequiando regalos a todos los pacientes que nos lleguen a visitar. Los pacientes que ahorita, a partir de ahorita, la próxima media hora, llamen haciendo su cita a Medicina General, van a tener un 10% de descuento. Si llaman desde ahorita a la próxima media hora, al 2298-0303. 2298-0303. Así es. ¿Qué dirección tienen para quienes no la conocen? De la rotonda de Metrocentro, una cuadra al sur. Tenemos también, vamos a tener ofertas en óptica y combos familiares solamente por el 2 de noviembre.